Estar en el pacto no es lo mismo que ser salvo. No todos los que están en el pacto son salvos, pero si todos los salvos por gracia están en pacto con Dios. El punto aquí que estamos resaltando en todo esto es que los súbditos del pacto, tanto los adultos como sus descendientes, están en una relación soberana y divinamente establecida por Dios, por pura gracia, que es de suma importancia y definitoria en sus vidas. La vida de los súbditos del pacto se ve afectada completamente por el hecho de estar en el pacto con Dios. Para profundizar esta idea me gustaría que consideremos juntos dos pasajes simultáneamente, un pasaje en Deuteronomio 7 de junio de 11 y otro en 1 Pedro 2. 9 a 12. El pasaje de Deuteronomio se encuentra enmarcado en la fase del pacto de gracia correspondiente al pacto de Dios con su pueblo a través de Moisés. Y el pasaje de 1 Pedro se encuentra enmarcado en la fase del pacto de gracia correspondiente al nuevo pacto. En ambos pasajes encontraremos básicamente los mismos efectos que reciben los participantes del pacto por el hecho de ser súbditos del pacto de gracia. En estos pasajes encontraremos por lo menos tres efectos del pacto en la vida de los súbditos del mismo. En primer lugar, el pacto provee a sus súbditos una identidad. Deuteronomio 7, 6 dice: porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo, Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. De entrada, se establece que los súbditos del pacto tienen un estatus o posición especial. Son llamados pueblo santo, es decir, pueblo apartado o separado para Dios. Los súbditos del pacto han sido apartados del mundo para ser de Dios, separados del pecado de los pueblos que están fuera del pacto para glorificar a Dios, escogidos de entre la humanidad caída para conformar una nueva humanidad en el pacto. Los súbditos del pacto son posesión exclusiva de Dios de entre los pueblos de la tierra. ¿Te das cuenta? Hay una identidad exclusiva y sin comparación de este pueblo conformado por los súbditos del pacto. Dios nos eligió para decir, estos actos de gracia de Dios sacaron a sus súbditos de lo que eran antes para ser algo distinto, para ser un pueblo santo, pueblo elegido, posesión exclusiva. Al leer el Antiguo Testamento y leer todos los mandamientos en la ley de Moisés y todas las regulaciones, debemos tener esto en cuenta. Todas estas estipulaciones del pacto estaban allá para remarcar que los súbditos del pacto forman parte de un pueblo peculiar, distinto, apartado para Dios. Un pueblo que ha de distinguirse de todas las demás personas de la tierra que no están en el pacto. Este pueblo tiene una identidad diferente. Pedro, ya en el nuevo pacto, remarca esta misma identidad de los súbditos del pacto al decir en 1 Pedro 2. 9 a 10, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Comienza con la palabra pero, haciendo un contraste entre un grupo de personas y su audiencia original. ¿En qué contrastan? Pues yendo al contexto inmediato anterior vemos lo siguiente. Las personas con las que contrasta a su audiencia han rechazado creer en Jesús, han desechado a Cristo y en su incredulidad han tropezado con la piedra angular, que es Jesús, para su propia condenación. Pero los que se acercan a Cristo, los que entran al nuevo pacto, se vuelven también piedras vivas de un edificio que Dios está construyendo cuya piedra angular es Cristo mismo. Los que se acercan a Cristo llegan a ser un sacerdocio santo y ofrece sacrificios espirituales. Todo esto es lenguaje del Antiguo Testamento. Es lenguaje del templo y del sacerdocio. Y si algo caracterizaba al templo y al sacerdocio era el atributo de santo o apartado o separado para Dios. Entonces Pedro está aclarando a su audiencia y a nosotros la característica tan especial que tienen los creyentes en Cristo como el nuevo edificio y sacerdocio santos que Dios está forjando en Cristo. Así llega al versículo 9 y siguiendo con el lenguaje del Antiguo Testamento le da una serie de títulos a la Iglesia que hablan de su santidad. Dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Se describe la identidad de los súbditos del pacto en Jesucristo, de aquellos que están fundados en la piedra angular, que son piedras vivas constituyendo un templo y un sacerdocio santo. Nuestra identidad, mis hermanos, no la proveen los movimientos sociales, las ideologías humanas contemporáneas, las tendencias culturales, el último grito de la moda, los medios de comunicación ni las redes sociales jóvenes, sino nuestra identidad viene de Dios en Cristo. Todos estos títulos de identidad nos hablan de la santidad de los súbditos del pacto. Somos linaje escogido, una familia, que ha sido apartada de entre las familias de la tierra para ser de Dios.
Somos real sacerdocio. Somos ese sacerdocio santo de Dios que sirve y ministra en su presencia a todas las naciones. Somos nación santa, una nación separada de entre los pueblos de la tierra para ser y vivir para Dios. Somos pueblo que le pertenece. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino somos de y para Dios. Todos estos títulos nos comunican la identidad de los súbditos del pacto. No son cualquier grupo de personas, sino Dios los ha hecho su pueblo, su nación, su sacerdocio, su linaje, su posesión especial. Pero el pacto afecta en algo más a los súbditos. En segundo lugar, el pacto provee a sus súbditos una historia de gracia con Dios. Dice Deuteronomio 7, 7-8, el Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. El pacto ha sido establecido, sostenido y cumplido por Dios por pura gracia. No es por algo en nosotros, por algún mérito personal, por alguna característica destacable en particular, sino de principio a fin, siempre ha sido porque Dios amó y eligió por gracia. Es decir, sin que alguien lo haya merecido jamás. No hay nada de qué presumir, jactarse o gloriarse. Lo único que resalta es el amor y la fidelidad de Dios. El pacto es una historia de amor y gracia con Dios. El apóstol Pedro lo pone en estas palabras en 1 Pedro 2. 10. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. El pacto nos provee una historia de gracia con Dios. Antes no teníamos historia con Dios, pero por su gracia, ahora somos el pueblo del pacto. Tenemos una historia de gracia que celebrar. Los súbditos del pacto no estamos en él por mérito propio, sino por la misericordia de Dios. Si estamos en el pacto con Cristo es porque Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. A la familia de mi esposa le gusta mucho los gatos. Desde que era novio de Delia han tenido gato en la casa, y en particular, hembras. Una gata muy hermosa que tenían tuvo crías en una ocasión, pero de todas, una gatita, nació un tanto deforme. Esa gatita era despreciable a la vista, tenía la cabeza enorme, más grande que el resto de su cuerpo. De hecho, no podía moverse porque la cabeza le pesaba demasiado. Su madre la despreció y no la alimentaba, los hermanos que eran más fuertes, le ganaban a la hora de comer, así que este pobre animal estaba destinado a una muerte segura. Recuerdo que mi suegra tuvo compasión y se hizo cargo de ella para ver si la podía salvar. Con una jeringa le daba leche y con su dedo le frotaba el estómago para sacarle su gas. Y así entre cuidados y cuidados el tiempo fue pasando y al final, ustedes no podrían creer que la única gata que se quedó en casa de esa camada, que esa hermosa gata con la cola tan esponjada y con ese pelaje tan hermoso, era precisamente esa gata que de pequeña era tan fea, despreciable y condenada a la muerte segura. Si esto es lo que hace la compasión, el amor, en un animal, imagínate lo que hace la gracia de Dios en la vida y destino de una persona. Dios por su librera gracia desde antes de la fundación del mundo, nos vio condenados, despreciables, aborrecibles, pero fue movido a misericordia, y nos eligió para que no enfrentáramos su justo juicio, sino recibiéramos la grandiosa bendición de ser sus hijos para estar con él para siempre, y por su gracia nos ha incluido en su pacto como trofeos de su gracia, y nos ha dado el privilegio de ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por él. El pacto provee a los súbditos una nueva identidad, una historia de gracia con Dios, pero también el pacto, en tercer lugar, provee a los súbditos una nueva manera de vivir. Deuteronomio 7, 9-11 dice, reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos, pero que destruye a quienes lo odian y no se tarda en darles su merecido. Por eso debes obedecer los mandamientos, los preceptos y las normas que hoy te mando que cumplas. La vida en el pacto implica una forma distinta de vivir. Una manera de vivir caracterizada de acuerdo con los preceptos y normas del Dios del pacto. El pacto establece estipulaciones por los cuales los súbditos deben regir sus vidas. ¿Cómo no confiar en la sabiduría de nuestro Dios del pacto en sus preceptos y normas?
Si es el único Dios verdadero, es el Dios fiel, y muestra su gran amor para con su pueblo, y esto es de generación en generación. Pero notemos que en respuesta a ese amor del Dios fiel, los súbditos responden con una vida de obediencia al Señor del pacto. Esa es la manera más congruente de responder al pacto de gracia. La obediencia es el fruto de la obra de la gracia de Dios en nuestras vidas. El apóstol Pedro lo pone de esta manera en 1 Pedro 2. 11 a 12. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Pedro se refiere a los creyentes como extranjeros y peregrinos, personas que no pertenecen al lugar donde viven, cuya nacionalidad, identidad, historia y estilo de vida no corresponde al lugar donde viven. Nuevamente, esta es una alusión más al hecho de ser un pueblo del pacto viviendo aún en un mundo